Hola a todos. En este video nos preguntamos ¿qué es una asíntota? Vamos a ver cómo la definimos y cómo se calculan. La asíntota es una de las fuentes de información muy útil para cuando quiero dibujar la gráfica de una función. Es determinar si existen las asíntotas y cuáles son, nos ayuda a la forma de la función. Asíntota, si vemos el término como tal, en el diccionario es un término de origen griego que hace referencia a cosas que no tienen coincidencia, que no caen juntos. En matemática, el primer uso de esta palabra lo hace el griego Apolonio de Pergée, aproximadamente en el año 260 a.C. y lo usa al término para referirse a una recta que no logra tocar a una hipérbola. Esto básicamente es la definición de una asíntota. Veamos desde un ejemplo, si tengo esta función, ¿qué hago primero? Lo primero que determino es el dominio de ella. Es un cociente, por lo cual el denominador no puede ser cero. Son los x que pertenecen a los reales, tal que el x es distinto de 2. Entonces, 2 es un punto de discontinuidad de esta función. Veamos qué ocurre en él. Calculemos sus límites laterales. El límite por izquierda tiende a menos infinito, el límite por derecha lo hace a infinito, por ende, si yo grafico la función, veo que esta función no tiene límite definido, es en el punto x igual a 2 una discontinuidad no evitable, pero viendo la gráfica en x igual a 2, que lo tenemos en color rojo, es una recta a la cual la función, tanto por derecha como por izquierda, se acerca cuando tiende a 2, pero no la toca. Esto es una asíntota y a medida que la función más se acerca, tiende la diferencia entre la recta y la función a ser 0. Esta es la asíntota vertical x igual a 2 y es la definición precisa de asíntota. La veamos. Una recta R es asintótica a una curva C, que es la función y igual a f de x, si la distancia delta de la misma a un punto P de la curva tiende a 0 cuando P se desplaza por la curva, alejándose indefinidamente. Lo podemos ver en la gráfica. A medida que los valores x tienden a infinito, vemos que los valores de la función tienden a acercarse a los valores de la recta. Pero, mucho cuidado con esto, la recta no es parte de la función, nos ayuda a graficarla, a entender la forma de ella, pero es otra función, no es parte de la gráfica de la función. Tenemos distintos tipos de asíntotas, verticales, horizontales, oblicuas. Analicemos cómo obtenemos cada una de ellas. Una asíntota vertical, acabamos de verlo en el ejemplo, tiene ecuación x igual a y su forma de cálculo es el límite que hemos visto. El límite, cuando x tiende a de la función, debe dar infinito para que ésta sea una asíntota vertical. Tenemos distintas gráficas de funciones que son las que están en rojo y en azul las posibilidades de asíntota. ¿Qué particularidad y qué nos preguntamos en este caso? ¿Cuántas asíntotas verticales puede tener una función? Una función puede tener múltiples asíntotas verticales. Un ejemplo de ello es y igual a tangente de x. ¿Y dónde están esas asíntotas verticales? En los puntos de discontinuidad de la función. ¿Pero cuáles puntos de discontinuidad? Aquellos que no se anula el denominador de la función, porque en ese caso estos puntos son discontinuidades evitables. Tenemos un valor de límite. Ahora, las asíntotas horizontales. Veamos esta función, donde ya tenemos graficada la asíntota horizontal. La ecuación de ella es la de una recta horizontal, y igual a b, y la forma de cálculo la podemos ver directamente en este gráfico. Si hacemos que x tienda a infinito o a menos infinito, el límite de la función tiende a un valor b, que es la ordenada de la recta y igual a b, que es asíntota. ¿Cuántas asíntotas
puede tener una función asíntotas horizontales y solamente hasta 2 asíntotas horizontales, no más de ellas, como en la gráfica que estamos viendo. Vamos al ejemplo. Calculemos el límite de esta función en más menos infinito. Divido a la función en x y resolviendo el límite sabemos que 2 sobre x cuando x tiende a infinito tiende a 0, por lo cual el resultado del límite es 1 y igual a 1 es la asíntota horizontal de esta función. Si lo hacemos hacia el límite pensando en x tendiendo a menos infinito, el resultado que obtendremos será también igual a 1, por lo cual no tenemos duda que la asíntota horizontal de esta función es la y igual a 1. Esta función también, si queremos calcular su asíntota vertical, aplicamos la fórmula ya vista del límite cuando x tiende, en este caso a 2, que es el punto de discontinuidad de la función, el resultado de este límite es infinito. De esta forma, comprobamos que la asíntota vertical es x igual a 2. Nos queda un tipo más de asíntota que analizar. Son las asíntotas oblicuas. Estas son rectas con una cierta inclinación, como lo observamos en la gráfica. Podemos ver que es directamente la definición de asíntota. ¿Qué significa ese límite? Esta condición que cuando x tiende a infinito, la distancia entre el punto P que está sobre la función y un punto sobre la recta distancia vertical tiende a 0 a medida que x tiende a infinito, el punto P va acortando esta distancia. ¿Cómo se calculan? Se calculan formando la ecuación y igual a k por x más b, que es la ecuación de la recta. Nuestras incógnitas son k y b, es la pendiente y la ordenada al origen de la recta. Para ello utilizamos las expresiones que estamos viendo. En el caso de k, el límite de x tendiendo al infinito de la función dividida en x. ¿Esto de dónde? Si analizamos por definición, nosotros podemos dividir para resolver el límite en x. ¿Y qué nos va a pasar? En el término de k por x se simplifica x quedando k. En el término b sobre x, este tiende a x a infinito. Por ende, el término tiende a 0. Desde ahí podemos despejar k y nos queda la fórmula, la expresión que vemos. De igual forma, la otra expresión para calcular b, que es el límite de x tendiendo al infinito de f de x menos k por x igual a b. Antes de ir al ejemplo, tengamos presente que una función tendrá asíntotas oblicuas cuando el grado del numerador es una unidad mayor que el del denominador. Analicemos este ejemplo. Como primero, esta función siempre vamos a pensar en el dominio de ella. El dominio de esta función son los reales tal que la x es distinto de menos 6, que es cuando el denominador se hace 0 y esta función no tiene valor. Es un punto de discontinuidad el x igual a menos 6. La gráfica de la función es la que vemos. Ahora, como x igual a menos 6 es un punto de discontinuidad, tenemos la posibilidad de presencia de asíntota vertical. Si planteo el límite, cuando x tiende a ese valor de la función, debe dar infinito. O sea que el límite de x tendiendo a menos 6 de x cuadrado sobre 6 más x, si comprobamos que da infinito. Entonces, x igual a menos 6 es nuestra asíntota vertical. Ahora, por la forma de la función, pensemos en asíntota oblicua. ¿Qué tengo que calcular? Los valores de k y b de la recta. Apliquemos la expresión el límite de x tendiendo a infinito de la función, que es x cuadrado sobre 6 más x dividido en x. Si desarrollo
ese límite, nos queda x cuadrado sobre 6x más x cuadrado. Aplicando las operaciones algebraicas, que es dividir por el máximo exponente, el límite de x tendiendo al infinito de x cuadrado sobre x cuadrado dividido en 6 sobre x cuadrado, 6x, más x cuadrado sobre x cuadrado, el resultado de este límite, como x tiende al infinito, nos da 1. Podemos ver que esa ya es la pendiente de la recta. Ahora nos queda calcular la ordenada al origen de esta asíntota. Apliquemos el límite de x tendiendo al infinito de la función menos k, que ya sabemos que vale 1, por x. Si desarrollo ese límite, en este caso aplicando la distributiva de x, ¿qué voy a observar? Que el límite de x tendiendo al infinito me queda menos 6x sobre 6 más x, para lo cual si dividimos en x toda la expresión, el resultado, cuando x tiende al infinito, es de menos 6, que, si volvemos a ver la gráfica, es la recta y igual a x menos 6, al haber obtenido esos valores de k y de b. De esta forma tenemos determinadas las asíntotas de la función. Esto es la forma de obtener asíntotas. ¿Dónde puedo ver que es importante conocer las asíntotas de una función? Por ejemplo, en grandes estructuras conocidas como una torre de televisión que tiene más de 600 metros de altura, para darle resistencia a esta estructura, las líneas que siguen las asíntotas son las líneas que brindan la estabilidad de la estructura. Lo podemos ver en estas gráficas. Tiene la forma de un hiperboloide y sus asíntotas son las líneas rectas que sigue la estructura. Esto también podemos ver, y haciendo la prueba, si tenemos un cilindro formado por varillas y provocamos torsión en él, girando la parte superior en un sentido y la parte inferior en otro, las varillas, la forma que adquieren, siguen siendo recta, pero toman la posición de las asíntotas ver el cilindro deformado que lo hemos cortado con un plano vertical. Entonces las trazas son un hiperboloide y sus asíntotas son las rectas que forman las varillas a la vista. Hasta acá hemos llegado con la explicación de este tema. Nos vemos en un próximo video. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Hasta pronto.